El sol de la tarde se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando rayas doradas sobre el suelo de madera del salón. Doña Elena, sentada en su mecedora favorita, esa que su marido le regaló el día que nació Lucía, acariciaba con los dedos una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, una niña de unos 5 años, con trenzas despeinadas y una sonrisa desdentada, abrazaba fuertemente a una mujer joven que ya mostraba las primeras arrugas de preocupación alrededor de los ojos. «Qué lejos queda aquello», murmuró, con la voz apenas audible, como si temiera que el recuerdo se desvaneciera con el sonido. Habían pasado 37 años desde entonces. 37 años de madrugadas sin dormir, de pañales cambiados, de fiebres que no bajaban, de decisiones que tomaba con el corazón en la mano y la cabeza en vilo. 37 años de amor incondicional, de silencios cargados de sacrificio, de sonrisas fingidas para no preocupar a su hija. Y ahora Lucía ni siquiera la llamaba por su cumpleaños. El timbre sonó. Elena se sobresaltó, como si la hubieran pillado en falta. Dejó la foto sobre la mesita de noche, se alisó el delantal y caminó lentamente hacia la puerta. No esperaba a nadie. Desde que su esposo falleció hace 5 años, las visitas eran escasas. Alguna vecina con una excusa para pedirle un huevo o un poco de azúcar, o el cartero con facturas que ya no sabía cómo pagar. Abrió la puerta y allí estaba Lucía. Pero no era la Lucía de la foto. No era la niña que corría descalza por el jardín trasero, que le pedía cuentos antes de dormir, que la abrazaba con fuerza cuando tenía miedo del trueno. Esta Lucía llevaba un traje impecable, zapatos de tacón que parecían clavarse en el suelo de barro del porche, y una mirada fría que helaba más que el invierno. «Mamá», dijo, sin sonreír. «Necesito hablar contigo». Elena sintió un nudo en la garganta, pero asintió y se hizo a un lado para dejarla pasar. Lucía entró como si el lugar le perteneciera, como si cada paso que daba sobre esas baldosas fuera un recordatorio de que ya no era bienvenida allí. «Siéntate», ofreció Elena, señalando el sofá. «Prefiero estar de pie», respondió Lucía, cruzando los brazos. El silencio se extendió como una telaraña entre ellas. Afuera, un pájaro cantaba, ajeno al drama que se gestaba dentro de aquella casa que olía a canela y a soledad. «¿Qué pasa, hija?», preguntó finalmente Elena, con voz suave, casi suplicante. Lucía respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que llevaba tiempo guardado. «Voy a vender la casa», soltó de golpe. Elena parpadeó, confundida. «¿Qué casa?» «Esta casa, mamá», exclamó Lucía, elevando la voz. «La casa de la familia. La que papá construyó con sus propias manos. La que tú has estado dejando caer como si fuera una ruina». «Pero, esta es mi casa», balbuceó Elena, con las manos temblando. «Técnicamente, es mía», replicó Lucía, sacando un sobre de su bolso. «Papá me la dejó en su testamento. Y ya encontré comprador. Un promotor inmobiliario. Van a construir un edificio de apartamentos de lujo». Elena se sentó en la mecedora, como si las piernas ya no la sostuvieran. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?» «Porque necesito el dinero, mamá», gritó Lucía, con los ojos llenos de furia. «¿Crees que es fácil vivir en esta ciudad? ¿Crees que puedo seguir pagando mis deudas mientras tú te quedas aquí, viviendo del pasado? Yo nunca te pedí nada». «Claro que no», interrumpió Lucía, con una risa amarga. «Porque tú eres la santa sufridora, ¿verdad? La madre perfecta que todo lo sacrifica. Pero ¿sabes qué? No fue suficiente. Nunca lo fue». Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Qué quieres decir con eso?». Lucía se acercó, los ojos brillantes de lágrimas contenidas, o tal vez de rabia. «Quiero decir que no fuiste una buena madre». El aire se detuvo. «¿Cómo?». «Sí, mamá. No fuiste digna de ser madre. Siempre estuviste ausente, incluso cuando estabas presente. Siempre con la cabeza en otro lado, con tus recuerdos, con tus penas. Nunca me viste a mí. Solo veías a la hija que querías que fuera, no a la que soy». Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras se le atascaron en la garganta, pesadas como piedras. «Y ahora», continuó Lucía, con la voz quebrada, «ahora voy a hacer lo que debo hacer. Por mí. Por mi hija.
porque al menos yo sí quiero lo mejor para ella. ¿Tu hija?, preguntó Elena, con un hilo de voz. ¿Valentina? Sí. Y no te preocupes, no la traeré aquí. No quiero que crezca en este museo del fracaso. Elena bajó la mirada. En el suelo, junto a sus pies, estaba la foto que había dejado caer. La niña de trenzas sonreía, ajena al futuro que la esperaba. Entonces, ¿cuándo te vas?, preguntó, sin levantar la vista. En 2 semanas. El comprador quiere que la casa esté vacía para entonces. ¿Y yo? Te conseguí un apartamento pequeño, en el centro. Está todo arreglado. Elena asintió lentamente. Gracias, dijo, aunque no sentía gratitud, solo un vacío inmenso. Lucía se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Lo siento, mamá, murmuró, sin mirar atrás. Pero a veces hay que cortar las raíces para que el árbol crezca. Y se fue. La puerta se cerró con un chasquido suave. Elena se quedó allí, inmóvil, escuchando el eco de los tacones de su hija alejándose por el camino de grava. Luego, muy despacio, se levantó, fue al armario del pasillo y sacó una caja de madera que nadie conocía. Dentro, entre papeles amarillentos y una cadena de oro con un dije en forma de corazón, había un sobresellado con cera roja. En él, escrito con su propia caligrafía temblorosa, ponía, para Valentina, cuando sea mayor. Elena sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Tal vez, susurró, las raíces no se cortan, solo se vuelven más fuertes. Los días siguientes transcurrieron como en una neblina. Doña Elena se levantaba al alba, preparaba su café solo, sin azúcar, como siempre, y se sentaba en el porche a ver cómo el sol trepaba por los árboles del jardín. Ya no regaba las plantas, ya no barría la entrada, ya no canturreaba mientras cocinaba. La casa, antes llena del murmullo de recuerdos, ahora parecía contener la respiración, como si temiera molestar a su dueña en su duelo silencioso. Pero Elena no estaba de luto por la casa. Estaba de luto por la hija que creía haber perdido. A veces, en medio de la noche, se despertaba con el corazón acelerado, imaginando que Lucía llamaba a la puerta, arrepentida, con Valentina en brazos, pidiendo perdón entre lágrimas. Pero el silencio era su única respuesta. Solo el crujido de las vigas viejas, el viento entre las hojas, el tic-tac del reloj de péndulo que su marido había traído de su último viaje a Sevilla. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del escritorio, porque, aunque no lo admitiera, ya había empezado a despedirse, encontró una carta que no recordaba haber guardado. Era de Lucía, de cuando tenía 12 años. Querida mamá, decía la letra torpe, llena de tachones y corazones dibujados al margen, hoy en la escuela nos pidieron escribir una carta a la persona que más admiramos. Yo escribí sobre ti. Dije que eres fuerte, que nunca te rindes, y que me enseñas a ser buena sin necesidad de gritar. La maestra lloró. Yo también. Te quiero más que a nadie en el mundo. Tu hija que te adora, Lucía. Elena apretó la carta contra su pecho y lloró. No por la nostalgia, sino por la ironía cruel del tiempo. ¿Cómo había pasado de te adoro a no fuiste digna de ser madre en apenas 3 décadas? El teléfono sonó. Era el abogado de la familia, don Ramiro, un hombre de 70 años que había redactado el testamento de su esposo y que, desde entonces, se había convertido en una especie de ángel guardián silencioso. Doña Elena, dijo con su voz grave pero cálida, ¿ha hablado con Lucía? Sí, respondió ella, con sequedad. Entonces ya sabe lo del acuerdo. ¿Qué acuerdo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. El que firmó su esposo antes de morir. El que vincula la propiedad a una cláusula de uso vitalicio, para usted. Elena frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Que Lucía no puede vender la casa mientras usted esté viva. Ni siquiera si es la propietaria legal. Su esposo lo dispuso así. Quería protegerla. Un rayo de esperanza, tenue pero real, iluminó el pecho de Elena. Pero duró solo un segundo. No importa, dijo, con voz cansada. Si ella quiere irse, que se vaya. No voy a retenerla con papeles. Pero... Don Ramiro interrumpió. ¿Todavía tiene ese sobre que le di hace 3 años? Sí.
Lo guardo en la caja fuerte del despacho, como me pidió. Bien. No lo abra. Nadie debe abrirlo hasta que Valentina cumpla 18 años. ¿Ni siquiera usted? Ni siquiera yo. Colgó. Esa noche, mientras cenaba una sopa de fideos que apenas probó, sonó el timbre. Era Valentina. La niña tenía 9 años, el pelo rizado como el de su abuelo y unos ojos grandes y curiosos que parecían ver más allá de las palabras. Llevaba una mochila rosa y un dibujo enrollado en la mano. «Abuela», dijo, con una sonrisa tímida, «mamá me dejó aquí. Dice que va a una reunión importante y que volverá en unas horas». Elena la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. «Pasa, mi vida. La abuela tiene galletas de canela». Valentina entró corriendo, como si la casa fuera su refugio secreto. Se sentó en la cocina, mordisqueando una galleta, mientras desenrollaba su dibujo. «Mira», dijo, señalando con el dedo. «Es nuestra familia». En el papel había 3 figuras, una mujer alta con pelo largo, Lucía, una niña pequeña, ella misma, y una señora mayor con gafas y un delantal, Elena. Las 3 estaban tomadas de la mano, bajo un sol enorme. ¿Y papá?, preguntó Elena, con delicadeza. Valentina bajó la mirada. «Papá ya no vive con nosotras». Elena asintió. Había oído rumores. Un divorcio rápido. Un hombre que se fue con otra. Lucía, sola otra vez, pero esta vez con una hija que no sabía cómo criar. «¿Te gusta estar aquí, con la abuela?» «Sí», respondió Valentina, sin dudar. «Aquí huele a casa». Elena sintió que el corazón se le derretía. «¿Sabes qué?», dijo, acariciando su pelo. «La abuela tiene un secreto para ti». ¿Un secreto? Sí. «Pero no puedes contárselo a nadie. Ni siquiera a mamá». Valentina asintió con los ojos brillantes. «Cuando seas grande», susurró Elena, «vas a recibir algo muy especial. Algo que tu abuelo y yo guardamos para ti». ¿Qué es? Un regalo. «Pero no es un juguete. Es algo que te dará libertad. Y responsabilidad». ¿Como un superpoder? Elena rió, por primera vez en semanas. Sí, mi amor. Como un superpoder. Más tarde, mientras Valentina dormía en el sofá con un libro de cuentos sobre el pecho, Elena se sentó a su lado y escribió una carta. No para Lucía, para Valentina. «Cuando leas esto, ya serás una mujer. Y espero que entiendas que el verdadero amor no se demuestra con palabras, sino con decisiones. Tu madre cometió errores, pero todos los cometemos. Lo importante es qué hacemos después. Yo elegí esperar. Elegí creer. Y elegí protegerte, aunque eso significara que me odiaran». Dejó la carta en la caja de madera, junto al sobresellado. Afueras, la luna iluminaba el jardín. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sentía sola. Tenía un propósito. Y un secreto final. Las semanas pasaron con la lentitud de un reloj de arena al revés. Doña Elena, lejos de preparar sus cosas para mudarse, comenzó a limpiar la casa con una dedicación casi ritual. Fregaba los azulejos de la cocina hasta que brillaban, sacudía las cortinas como si cada pliegue guardara un susurro del pasado, y pulía el marco de la foto de bodas de su esposo hasta que su sonrisa parecía volver a la vida. No lo hacía por Lucía, lo hacía por Valentina. Porque si la niña iba a perder ese refugio, al menos lo recordaría impecable, lleno de luz y olor a limón. Pero algo había cambiado en Elena. Ya no se movía con la resignación de antes. Había una determinación nueva en sus gestos, una quietud firme en su mirada. Como si, tras décadas de dar sin recibir, hubiera decidido que el amor también podía ser una estrategia. Una tarde, mientras regaba las gardenias, las favoritas de su marido, escuchó voces en la entrada. Era Lucía. Venía con un hombre de traje oscuro y maletín. «Mamá», dijo Lucía, sin preámbulos, «este es el señor Mendoza, el representante del promotor. Quieren hacer una inspección final antes de cerrar la venta». Elena se secó las manos en el delantal y miró al hombre con calma. «No hay venta», dijo, con voz serena pero firme. Lucía frunció el ceño.
¿Qué estás diciendo? Ya firmé los papeles. Tu padre puso una cláusula en el testamento, explicó Elena. La casa no se puede vender mientras yo viva. Tengo derecho de uso vitalicio. Lucía palideció. ¿Desde cuándo sabes eso? Desde hoy. Mentira, gritó, avanzando un paso. Siempre supiste que no podías quedarte aquí. Siempre dijiste que era mía. Y lo es, respondió Elena. Pero no para vender, para cuidar. El señor Mendoza carraspeó, incómodo. Señora, si hay una cláusula así, necesitamos verla. Llame a don Ramiro, mi abogado, dijo Elena. Él tiene los documentos. Lucía la miró con una mezcla de furia y desconcierto. ¿Por qué haces esto, mamá? ¿Por qué me humillas delante de un extraño? No te estoy humillando, dijo Elena, bajando la voz. Te estoy recordando quién eres. No necesito que me recuerdes nada, exclamó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Tú no me conoces. Te conozco mejor de lo que crees, replicó Elena. Sé que estás asustada. Sé que estás sola. Y sé que estás haciendo esto porque crees que el dinero te salvará. Pero no lo hará. Lucía se quedó en silencio. El señor Mendoza, incómodo, murmuró algo sobre revisar los papeles y se fue. Cuando estuvieron solas, Lucía se dejó caer en los escalones del porche, como una niña perdida. Estoy arruinada, mamá, susurró. Mi ex se llevó todo. La casa, el coche, hasta la cuenta bancaria conjunta. Solo me quedó esta, y ahora ni siquiera puedo venderla. Elena se sentó a su lado, sin tocarla. Podrías habérmelo dicho. ¿Y qué? Que me dieras lástima. No necesito tu lástima. No es lástima, dijo Elena. Es amor. Lucía se rió, amarga. El amor no paga las facturas. No. Pero te da fuerzas para pagarlas tú misma. Hubo un largo silencio. El viento movía las hojas de los árboles, y en la distancia, un perro ladraba. Valentina me preguntó ayer por qué no vivimos aquí, dijo Lucía, de pronto. Le dije que era demasiado vieja para cuidarla. Mientes muy mal, dijo Elena, con una sonrisa triste. Ella sabe que esta casa es su hogar. No puedo dárselo, gritó Lucía, golpeando el suelo con el puño. No tengo nada que darle. Sí tienes, dijo Elena, mirándola fijamente. Tienes a tu hija. Y eso es más de lo que muchos tienen. Lucía rompió a llorar. No el llanto de furia de antes, sino uno profundo, desgarrador, el de quien finalmente se permite ser vulnerable. Elena la abrazó, y por un instante, volvió a sentir a su niña entre los brazos. Quédate, susurró. Solo por esta noche. Lucía asintió. Esa noche, mientras Valentina dormía en su antigua habitación, la misma donde había aprendido a caminar, madre e hija compartieron una taza de té en la cocina. ¿Por qué me dijiste que no era digna de ser madre?, preguntó Elena, al fin. Lucía bajó la mirada. ¿Por qué? Porque yo no me siento digna de ser madre. Me equivoco todo el tiempo. Grito cuando debería escuchar. Prometo y no cumplo. Y Valentina me mira como si yo fuera su heroína, y yo sé que no lo soy. Nadie es perfecto, dijo Elena. Pero eso no te hace indigna. Te hace humana. Pero tú siempre fuiste tan fuerte. No, corrigió Elena. Solo fingí serlo. Por ti. Lucía la miró, sorprendida. ¿Tú también tenías miedo? Todos los días. Se quedaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Al día siguiente, Lucía se fue temprano, sin decir mucho. Pero antes de irse, dejó una nota sobre la mesa. Gracias, mamá, por todo. Elena la guardó en su caja de madera, junto a la carta de Valentina y el sobresellado. Sabía que la batalla no había terminado. Pero por primera vez, sentía que su hija estaba dispuesta a luchar, no contra ella, sino consigo misma. Y eso, pensó mientras regaba las gardenias otra vez, era un comienzo. El otoño llegó con una brisa fresca que arrastraba hojas secas por el jardín, y con él una calma engañosa.
Doña Elena había recuperado cierta paz, pero sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Lucía no volvió a mencionar la venta de la casa, pero tampoco regresó con Valentina. Las llamadas eran breves, formales, como si hablaran de negocios y no de madre e hija. Una tarde, mientras Elena tejía un suéter para Valentina, uno con estrellas en las mangas, como le gustaba a la niña, sonó el teléfono. Era la escuela. «Señora, ¿es usted la abuela de Valentina López?», preguntó una voz femenina, tensa. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo?». Valentina tuvo un episodio en clase. Se desmayó durante la hora de matemáticas. La llevamos a la enfermería, pero dice que no quiere ir al hospital. Solo pide por usted. Elena dejó las agujas sobre la mesa y salió corriendo. En la enfermería, Valentina estaba pálida, con los labios resecos y los ojos hundidos. Tenía las manos frías y temblaba ligeramente. «Abuela», murmuró al verla, y estiró los brazos como una cría de pájaro herido. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo como su corazón latía demasiado rápido. «¿Qué pasó, mi vida?». «No he comido mucho», confesó Valentina, avergonzada. «Mamá dice que si como poco, no tendré que comprar tanta ropa nueva cuando crezca». Elena sintió un nudo de rabia en el estómago, pero lo contuvo. «Vamos a casa», dijo, con voz suave. «La abuela te preparará sopa de pollo». En el camino, Valentina se quedó dormida en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada contra la ventana. Elena la miraba por el espejo retrovisor, y cada rasgo de su rostro le recordaba a Lucía y a su esposo. Al llegar, la acostó en su vieja cama de niña, le puso una manta y le preparó una sopa caliente con arroz y zanahoria. Mientras la niña comía en silencio, Elena llamó a Lucía. «Tu hija se desmayó en la escuela», dijo, sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado. «¿Está bien?». «Sí, pero está desnutrida, Lucía. ¿Qué estás haciendo?». «Estoy haciendo lo que puedo», explotó Lucía. «¿Crees que no sé que está flaca? Pero no tengo dinero para llenar la nevera todos los días». «Entonces tráela aquí», dijo Elena. «Que viva conmigo». «¿Y qué dirán?». «Que soy una mala madre que abandona a su hija». «Dirán que eres una madre que pone el bienestar de su hija por encima de su orgullo». Lucía no respondió. «Piénsalo», dijo Elena, y colgó. Esa noche, mientras Valentina dormía profundamente, Elena se sentó en la mecedora y abrió la caja de madera. Sacó el sobresellado y lo miró largo rato. Dentro estaba todo: los títulos de propiedad de la casa, los papeles de la cuenta bancaria a nombre de Valentina, las acciones de la pequeña empresa que su esposo había fundado y que, contra todo pronóstico, seguía generando ingresos. Todo lo que tenían, y más. Había planeado revelarlo solo cuando Valentina fuera mayor. Pero ahora no estaba tan segura. Al día siguiente, Lucía apareció en la puerta. «Vine a buscar a Valentina», dijo, con los ojos rojos. «Ya decidiste». «No vine a dejarla», aclaró Lucía. «Vine a quedarme». Elena la miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que no puedo hacer esto sola. Y no quiero que Valentina sufra por mis errores». «Entonces quédate», dijo Elena. «Pero no como huésped, como hija». Lucía asintió, y por primera vez en años, entró a la casa sin actitud defensiva. Durante las siguientes semanas, la dinámica cambió lentamente. Lucía consiguió un trabajo medio tiempo en una librería cercana. Valentina volvió a reír, a correr por el jardín, a pedirle a su abuela que le contara historias antes de dormir. Una noche, mientras lavaban los platos juntas, Lucía preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que papá dejó la casa protegida para ti?». «Porque no quería que me odiaras más de lo que ya lo hacías», respondió Elena. «Y porque quería que aprendieras por ti misma». «¿Aprendido qué?». «Que el dinero no es lo que sostiene a una familia. Lo que la sostiene es el amor, aunque a veces duela». Lucía se quedó en silencio, enjabonando un plato con más fuerza de la necesaria. «A veces», dijo al fin, «siento que no merezco tu perdón». «No se trata de merecer», dijo Elena. «Se trata de intentarlo». Y en ese momento, mientras el agua tibia corría entre sus manos,
algo se reparó. No del todo, pero lo suficiente. Esa noche, Elena volvió a guardar el sobresellado en la caja. Todavía no era el momento, pero se acercaba. Los días se volvieron rutina, y la rutina, consuelo. Cada mañana, Valentina se levantaba temprano para ayudar a su abuela a regar las plantas. Lucía preparaba el desayuno, a veces torcido, a veces quemado, pero siempre con intención, y luego salía a la librería con una mochila vieja que había pertenecido a Elena en su juventud. Por las tardes, las tres se sentaban en el porche a tomar té de hierbas mientras Valentina leía en voz alta fragmentos de los libros que su madre le traía del trabajo. Pero debajo de esa aparente armonía, las sombras seguían acechando. Una noche, Elena escuchó voces en la cocina. Se levantó sigilosamente y vio a Lucía hablando por teléfono, con la voz baja y urgente. «Sí, lo sé, pero no puedo devolverlo ahora. Dame un poco más de tiempo», decía, con la frente perlada de sudor. Cuando colgó, se dejó caer en una silla y enterró el rostro entre las manos. Al día siguiente, Elena notó que Lucía estaba más callada de lo habitual. Evitaba mirarla a los ojos. Movía los platos con nerviosismo. «¿Pasa algo?», preguntó Elena durante el almuerzo. «No», respondió Lucía, demasiado rápido. «Todo bien». Pero esa noche, mientras revisaba la correspondencia, Elena encontró una carta de un banco. Era un aviso de embargo. Lucía había pedido un préstamo a nombre de la familia para cubrir deudas anteriores, y ahora no podía pagarlo. Si no saldaba la deuda en 30 días, embargarían sus cuentas, y posiblemente la casa. Elena guardó la carta en su delantal, con el corazón acelerado. No dijo nada. En cambio, al día siguiente, llamó a don Ramiro. «Necesito que active el fideicomiso», dijo, con voz firme. «¿Estás segura?», preguntó el abogado. «Una vez que lo haga, no podrá revertirlo». «Estoy segura». «¿Y Lucía?». «Ella no debe saberlo todavía». Durante las siguientes semanas, Elena actuó como si nada ocurriera. Pero por las noches, mientras todos dormían, se sentaba a su escritorio y redactaba documentos, firmaba papeles y hacía llamadas discretas. El fideicomiso que su esposo había creado años atrás y que ella había mantenido en secreto, ahora transferiría todos los activos a nombre de Valentina, con cláusulas estrictas. La niña no podría tocar el dinero hasta los 18, pero los ingresos mensuales cubrirían los gastos de la casa, la educación de Valentina y, discretamente, las deudas de Lucía. Todo sin que nadie lo supiera. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, Valentina le preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá siempre parece triste, aunque sonría?». Elena se detuvo, miró a su nieta a los ojos y sonrió con ternura. «Porque a veces, mi vida, el peso del pasado es más pesado que cualquier maleta». «¿Y cómo se quita ese peso?». «Con tiempo, con perdón y con alguien que te recuerde que no estás sola». Valentina asintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Esa misma noche, Lucía llegó tarde del trabajo. Tenía los ojos hinchados. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, «recibí una llamada del banco». «¿Sí?». «Me dijeron que la deuda ya está saldada». Elena no dijo nada. Solo siguió tejiendo. «¿Cómo?», preguntó Lucía, acercándose. «Tú». «No fui yo», mintió Elena, con calma. «A veces, el universo tiene formas extrañas de ayudarnos. Pero no preguntes», dijo Elena, mirándola. «Agradece y sigue adelante». Lucía se quedó en silencio, pero en sus ojos había algo nuevo, no solo alivio, sino también confusión y gratitud. Durante los días siguientes, Lucía trabajó con más ahínco. Empezó a ahorrar. Incluso se inscribió en un curso nocturno de contabilidad. Una noche, mientras ayudaba a Valentina con la tarea, le dijo: «Sabes, hija, tu abuela es la mujer más fuerte que conozco». «¿Más que tú?», preguntó Valentina, inocente. Lucía rió, con una mezcla de tristeza y orgullo. «Mucho más». Elena, desde la puerta, escuchó todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hija no solo la veía, sino que la entendía. Pero aún faltaba la prueba final. Porque el secreto no era solo el dinero.
Era el porqué. Y ese porqué estaba a punto de salir a la luz. El invierno llegó con una lluvia persistente que empapaba el jardín y hacía crujir las viejas vigas de la casa. Doña Elena, envuelta en un chal tejido por sus propias manos, observaba desde la ventana cómo las gotas resbalaban por el cristal, dibujando caminos efímeros. Había algo en el aire, una tensión sutil, como si el cielo supiera que pronto todo cambiaría. Una mañana, mientras desayunaban, Lucía anunció con voz temblorosa: «Mamá, me ofrecieron un trabajo en otra ciudad. Es una oportunidad real. Salario fijo, seguro médico, incluso un bono para la vivienda». Valentina dejó caer su cuchara. ¿Te vas? Lucía miró a su hija, luego a su madre, y asintió lentamente. Sí. Pero no sin ustedes. Quiero que vengan conmigo. Elena sintió un puñal en el pecho, pero no lo demostró. ¿Y la casa? La venderé, dijo Lucía, con determinación. Ya no tiene sentido aferrarse a piedras cuando lo que importa son las personas. Elena bajó la mirada. Sabía que era una prueba. No de lealtad, sino de intención. Lucía quería irse para construir algo nuevo, o para huir otra vez. «Déjame pensarlo», dijo. Esa noche, mientras Valentina dormía, Elena sacó la caja de madera. Abrió el sobresellado, por primera vez en años, y repasó los documentos. Todo estaba en orden. La fortuna que su esposo había acumulado con décadas de trabajo honrado, los ahorros que ella misma había guardado centavo a centavo, las acciones que habían crecido en silencio, todo estaba a nombre de Valentina. No de Lucía. Nunca de Lucía. Porque el verdadero legado no era el dinero. Era la lección. Al día siguiente, Elena llamó a don Ramiro. «Es hora», dijo. «¿Estás segura?» Más segura que nunca. 2 días después, reunió a Lucía y a Valentina en el salón. Encendió las velas que usaban en Navidad, sirvió té de manzanilla y se sentó frente a ellas con las manos entrelazadas. «Hoy tengo algo que decirles», comenzó, con voz serena. «Algo que he guardado durante mucho tiempo». Lucía frunció el ceño. «¿De qué se trata, mamá?» «De por qué tu padre y yo construimos esta casa. De por qué ahorrábamos cada domingo, aunque no tuviéramos para el pan. De por qué nunca viajamos, nunca compramos coches nuevos, nunca nos dimos lujos». «Porque eran humildes», dijo Lucía. «No», corrigió Elena. «Porque estábamos preparando algo más grande». Sacó los documentos y los puso sobre la mesa. «Todo lo que tenemos, la casa, los ahorros, las inversiones, no me pertenece a mí». «Ni a ti, Lucía». Valentina abrió los ojos como platos. «¿A quién, entonces?» «A ti, mi vida», dijo Elena, mirándola con amor. «Todo es tuyo. Desde el día que naciste». Lucía se puso de pie, incrédula. «¿Qué estás diciendo?» «Que tu padre y yo decidimos que tú, Lucía, no estabas lista para manejar esta responsabilidad. No por falta de amor, sino porque vimos cómo el dinero te cegaba. Cómo creías que lo resolvía todo. Así que lo protegimos, para Valentina». «Pero soy su madre», exclamó Lucía, con la voz temblorosa. «Debería ser yo quien decidiera». «Exacto», dijo Elena, con calma. «Y por eso te lo estoy diciendo ahora. Porque si te vas, si te llevas a Valentina lejos de aquí, ella tendrá todo lo que necesita, pero tú no tendrás control sobre ese dinero. Solo podrás usarlo para su bienestar, su educación, su futuro». «Nada más». Lucía se derrumbó en la silla, con las manos temblando. «Entonces, todo este tiempo». «Sí», dijo Elena. «Cuando pagaron tu deuda, no fue el universo. Fue el fideicomiso. Cuando Valentina come bien, cuando va a la escuela, cuando tiene libros nuevos, todo viene de ahí. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas aprender que el valor de una madre no está en lo que da, sino en lo que sacrifica. Y tú, estabas dispuesta a sacrificar hasta tu propia hija por un poco de dinero». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. «No lo hice por egoísmo, mamá. Lo hice por miedo». «Lo sé», dijo Elena, acercándose. «Pero el miedo no justifica herir a quien más amas. Valentina,
En silencio, tomó la mano de su madre. «Mamá, no quiero irme. Quiero quedarme aquí. Contigo. Con la abuela». Lucía la abrazó con fuerza, como si temiera perderla para siempre. «Tienes razón, mi amor», susurró. «Aquí está nuestro hogar». Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Lucía se sentó junto a su madre en el porche. «Perdóname», dijo, con la voz rota. «Por todo». «Ya lo hice», respondió Elena. «Pero ahora tienes que perdonarte tú». Y en medio del frío, bajo el sonido constante de la lluvia, madre e hija encontraron, por fin, el comienzo del perdón verdadero. El secreto ya no era un arma. Era un puente. La primavera regresó con una suavidad que parecía borrar los inviernos del alma. Las gardenias volvieron a florecer, más blancas y fragantes que nunca, y el jardín, antes descuidado, ahora rebosaba de vida gracias a las manos de Lucía y Valentina, que pasaban las tardes plantando semillas y riendo bajo el sol. Doña Elena observaba desde la ventana, con una taza de té humeante entre las manos. Ya no tejía suéteres, sino que escribía cartas. No para enviarlas, sino para dejarlas. Cartas para Valentina cuando cumpliera 15, 16, 17 años. Cartas que hablaban de amor, de errores, de cómo perdonar sin olvidar, de cómo amar sin poseer. Una mañana, mientras desayunaban, Lucía anunció con una sonrisa tímida: «Mamá, renuncié al trabajo en la otra ciudad». Valentina saltó de su silla. «Sí, encontré algo mejor aquí», continuó Lucía. «Voy a ayudar a don Ramiro en su despacho. Quiere enseñarme derecho de sucesiones. Dice que tengo buen criterio». Elena la miró, sorprendida. «¿Y el dinero?» «El fideicomiso cubre los gastos básicos», dijo Lucía. «Y con mi sueldo, ahorraré para lo demás. No necesito lujos, mamá. Solo estabilidad». «Para ella», señaló a Valentina, que ahora dibujaba en su cuaderno con concentración feroz. «Además», añadió, bajando la voz, «quiero entender cómo funciona todo esto. Quiero merecer, algún día, estar cerca de esa decisión que tomaron papá y tú». Elena asintió, con los ojos brillantes. «No se trata de merecer, hija. Se trata de comprender». Los días siguientes transcurrieron en una danza nueva. Lucía se levantaba temprano, se vestía con ropa sencilla pero impecable y caminaba al despacho de don Ramiro con paso firme. Por las noches, estudiaba leyes, hacía preguntas y a veces hasta discutía con Elena sobre ética familiar y responsabilidad patrimonial. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó una noche, mientras repasaban juntas un documento sobre fideicomisos. «Porque si te lo decía, habrías visto el dinero», respondió Elena. «Y yo quería que vieras a tu hija». Lucía guardó silencio. Luego, cerró el libro y abrazó a su madre. «Gracias», susurró, «por no rendirte conmigo». Mientras tanto, Valentina florecía. Volvió a ganar peso, sus mejillas recuperaron el color y su risa, esa risa que sonaba como campanillas al viento, volvió a llenar la casa. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a ordenar el desván, encontró una caja vieja con fotos de cuando su madre era niña. «Mira, abuela», exclamó. «Mamá tenía el mismo hoyuelo que yo». Elena sonrió. «Sí, mi vida. Y el mismo corazón. A veces se pierde, pero siempre vuelve». Esa noche, Valentina le pidió a su madre que le contara cómo era de pequeña. «Era traviesa», dijo Lucía, acariciando su pelo. «Siempre me metía en problemas. Pero tu abuela nunca me castigaba con gritos. Me miraba con tristeza, y eso dolía más que cualquier regaño». «¿Por qué?» «Porque sabía que me amaba demasiado como para odiarme». Valentina asintió, como si entendiera un lenguaje secreto. Pero la verdadera prueba aún no llegaba. Porque en la vida, como en los jardines, no todo florece sin tormentas. Una semana después, mientras Elena regaba las plantas, recibió una llamada inesperada. Era el exmarido de Lucía. «Doña Elena», dijo, con voz untuosa, «sé lo del fideicomiso. Y sé que Valentina es la beneficiaria». Elena se tensó. «¿Qué quieres?» «Quiero mi parte».
Soy su padre. Tengo derechos. No tienes ninguno, respondió Elena, con calma helada. Renunciaste a ellos cuando te fuiste sin mirar atrás. Entonces veremos qué dice un juez. Colgó. Esa noche no dijo nada, pero al día siguiente fue al despacho de don Ramiro. Necesito blindar el fideicomiso, dijo. Totalmente. Ya está blindado, respondió el abogado. Pero si él demanda, habrá un proceso. Largo. Doloroso. Haz lo que sea necesario, dijo Elena. No permitiré que ese hombre toque ni un centavo de lo que es de Valentina. Cuando volvió a casa, encontró a Lucía pálida, con el teléfono en la mano. ¿Lo sabías?, preguntó. Sí. Y no me dijiste nada. Porque ya has sufrido bastante por su culpa. Lucía se acercó, con los ojos llenos de determinación. Esta vez, yo me encargo. Y por primera vez, Elena vio en su hija no a una niña herida, sino a una madre dispuesta a luchar. La tormenta se acercaba, pero esta vez no estarían solas. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión silenciosa, como el aire antes de un trueno. Lucía se movía con una energía nueva, decidida, casi feroz. Pasaba horas en el despacho de don Ramiro, estudiando leyes, redactando documentos, preparándose para una batalla que no había pedido pero que no pensaba perder. No va a tocar un solo céntimo de lo que es de Valentina, le dijo a su madre una noche, mientras revisaban juntas los papeles del fideicomiso. Esta vez, no. Elena la miró con orgullo. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? ¿Qué? Que no lo haces por el dinero. Lo haces por ella. Lucía asintió, con los ojos húmedos. Ella es todo lo que tengo. No, corrigió Elena. Tú eres todo lo que ella tiene. Y eso es más valioso que cualquier fortuna. Mientras tanto, Valentina percibía el cambio. Ya no preguntaba por su padre. Ya no dibujaba figuras con 3 personas bajo el sol. Ahora, en sus dibujos, solo aparecían 3 mujeres, abuela, mamá y ella, tomadas de la mano frente a una casa con flores gigantes. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a hornear galletas, preguntó: «Abuela, ¿por qué papá no viene nunca?». Elena se detuvo, con las manos llenas de masa. Porque algunas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Y si un día quiere volver? Entonces tendrá que demostrar que merece estar aquí. No con palabras, con acciones. Valentina asintió, como si ya supiera la respuesta. Yo no lo extraño, dijo, con voz firme. Tengo a mamá. Y a ti. Elena la abrazó, sintiendo como el corazón de su nieta latía con fuerza contra el suyo. Pero la calma no duró. Una semana después, el exmarido de Lucía apareció en la puerta. Venía con un traje caro, un abogado a su lado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía, dijo, con falsa dulzura. Solo quiero lo mejor para mi hija. Lucía se interpuso entre él y la puerta. No eres bienvenido aquí. Soy su padre, replicó él. Tengo derechos legales. Renunciaste a ellos cuando te fuiste con la secretaria de tu jefe y dejaste a Valentina sin decir adiós, dijo Lucía, con voz temblorosa pero firme. No tienes derecho a nada. El hombre frunció el ceño. Veremos qué dice el juez. Veremos, dijo Lucía. Pero mientras tanto, ni un paso más en esta casa. Él se fue, pero su amenaza quedó flotando en el aire como un veneno invisible. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó en la sala, repasando documentos, escribiendo cartas, preparando su defensa. Elena la observaba desde la puerta, con el corazón partido entre el orgullo y la tristeza. Ven, dijo al fin, sentándose a su lado. Descansa un poco. No puedo, respondió Lucía. Si pierdo esto, pierdo todo. No perderás, dijo Elena. Porque esta vez no estás luchando sola. Y entonces, por primera vez, le contó toda la verdad. Tu padre y yo no solo protegimos el dinero para Valentina, también dejamos una carta. Para el juez. Para el mundo. Donde explicamos por qué él no es apto. Donde detallamos cada mentira, cada abandono,
cada promesa rota. Lucía la miró, asombrada. ¿Desde cuándo planeaban esto? Desde el día que nació Valentina, dijo Elena. Porque sabíamos que, tarde o temprano, él querría lo que no supo cuidar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas crecer. Necesitabas elegir luchar por tu hija, no porque te dijeran que debías hacerlo, sino porque tu corazón te lo exigía. Lucía rompió a llorar. Lo hice, mamá. Lo hice por ella. Lo sé, dijo Elena, abrazándola. Y eso es lo que la hace digna de heredar no solo el dinero, sino tu amor. Al día siguiente, Lucía presentó la demanda preventiva. Con la ayuda de don Ramiro, adjuntó pruebas, testimonios y la carta sellada que su madre le entregó. El juez, tras revisar todo, desestimó la petición del exmarido. No hay base legal ni moral para concederle derechos patrimoniales, dijo en su fallo. La menor está bajo la custodia de una madre responsable y una abuela que ha demostrado, con hechos, no con palabras, lo que es el amor verdadero. Cuando Lucía leyó la sentencia, corrió a la casa y abrazó a Valentina con tanta fuerza que la niña rió entre lágrimas. «Ganamos, mi amor», susurró. «Ganamos». Elena, desde la puerta, sonrió. La tormenta había pasado, y en su lugar había dejado raíces más fuertes. La victoria no trajo euforia, sino una calma profunda, como el silencio que sigue a una tormenta bien librada. En los días posteriores al fallo judicial, la casa pareció exhalar un suspiro colectivo. Las paredes, antes tensas, volvieron a respirar. El jardín, como si celebrara en silencio, brotó con flores nuevas en rincones olvidados. Lucía, por su parte, cambió. Ya no miraba el reloj con ansiedad, ni revisaba su cuenta bancaria con temor. Caminaba con la espalda recta, la mirada clara, y cuando abrazaba a Valentina, lo hacía sin prisa, como si supiera que el tiempo, al fin, estaba de su lado. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a podar las rosas, le preguntó: «Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de que yo no cambiara?». Elena se detuvo, tijeras en mano, y la miró con ternura. «Todos los días», confesó. Pero también tenía esperanza, porque en el fondo siempre supe que eras buena. Solo estabas perdida. ¿Y si no hubiera regresado? Entonces habría seguido esperando, dijo Elena. Porque el amor de madre no tiene fecha de vencimiento. Lucía bajó la vista, con los ojos brillantes. No merezco tu paciencia. No se trata de merecer, repitió Elena, como tantas veces antes. Se trata de elegir. Y tú elegiste volver. Eso es lo que cuenta. Mientras tanto, Valentina crecía con una seguridad que antes le faltaba. Ya no dudaba cuando alzaba la voz. Ya no se encogía cuando alguien la miraba con severidad. Había aprendido, sin que nadie se lo dijera, que su valor no dependía de lo que otros pensaran, sino de quién era en casa, amada, protegida, escuchada. Una noche, mientras las tres compartían una taza de chocolate caliente en el porche, Valentina dijo de pronto: «Cuando sea grande, quiero ser como tú, abuela». «¿Como yo?», preguntó Elena, sorprendida. «¿Por qué?». «Porque sabes cuándo callar y cuándo hablar. Porque das sin esperar nada a cambio. Y porque», hizo una pausa, buscando las palabras, «porque haces que la gente se sienta en casa, aunque esté lejos». Lucía sonrió, con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Eso es exactamente lo que eres, mamá». Elena no respondió. Solo acarició el pelo de su nieta y miró las estrellas, pensando en su esposo, en los años duros, en las noches sin cena, en las mañanas sin abrazos, y en cómo, a pesar de todo, habían construido algo que el tiempo no podía destruir. Pero el destino, como siempre, tenía otra lección. Una semana después, don Ramiro llamó con noticias inesperadas. «Doña Elena», dijo, con voz grave, «el banco ha detectado una irregularidad en una de las cuentas vinculadas al fideicomiso. Alguien intentó transferir fondos a una cuenta offshore». Elena palideció. «¿Quién?». «El nombre coincide con el del exmarido de Lucía. Pero hay algo más», hizo una pausa. «La transferencia fue autorizada con una firma digital, que coincide con la de Lucía». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Imposible. Necesito que hable con ella, dijo don Ramiro. Antes de que esto se convierta en un escándalo legal. Cuando confrontó a Lucía esa noche, su hija se desmoronó al instante. No fui yo, mamá, gritó, con los ojos llenos de terror. Él debe haber hackeado mis datos. Usó mi firma digital del trabajo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que no me creyeras. Sollozó Lucía. Después de todo lo que he hecho, pensé que pensarías que volvía a traicionarte. Elena la miró largo rato. Luego, sin decir una palabra, la abrazó. Claro que te creo. ¿Por qué? Porque si hubieras querido el dinero, ya lo habrías tomado 1000 veces. Pero no lo hiciste. Incluso cuando estabas desesperada. Lucía lloró en sus brazos, como una niña arrepentida. No quiero que Valentina piense que soy como él. Ella nunca pensará eso, dijo Elena. Porque te ve. Y ve tu corazón. Al día siguiente, con la ayuda de don Ramiro y un perito informático, presentaron una denuncia formal. Las pruebas eran contundentes. El exmarido había usado información robada para intentar acceder al fideicomiso. Esta vez, no solo perdió cualquier derecho, sino que enfrentó cargos penales. Cuando todo terminó, Lucía se sentó con Valentina en el jardín. Mamá cometió muchos errores, le dijo. Pero el mayor fue dudar de mí misma. Ahora sé que no necesito su aprobación, ni su dinero. Solo necesito ser la madre que tú mereces. Valentina la abrazó. Ya lo eres. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, Lucía entendió que el verdadero legado no era lo que se heredaba, sino lo que se construía cada día, con amor, con errores y con la valentía de volver a empezar. El verano llegó con un calor suave que envolvía la casa como una manta familiar. Las tardes se alargaban, llenas de risas, el crujido de las hamacas y el aroma a limonada fresca. Doña Elena, sentada en su mecedora bajo la sombra del naranjo, observaba cómo Lucía y Valentina trabajaban juntas en el jardín, una enseñando a la otra a podar las rosas sin lastimarlas, la otra escuchando con atención, las manos pequeñas imitando los movimientos de su madre. Había algo nuevo en esa escena. No solo la armonía, sino la intención. Cada gesto, cada palabra, parecía cargado de propósito. Como si, tras tantas tormentas, hubieran aprendido que el amor no era un sentimiento pasivo, sino una acción diaria, deliberada, a veces incómoda, pero siempre necesaria. Una mañana, mientras desayunaban, Valentina anunció con los ojos brillantes: «Hoy es el día del concurso de cuentos en la escuela». «¿Y qué vas a leer?», preguntó Lucía, untando mermelada en una tostada. «Una historia que escribí», dijo Valentina. «Se llama Las 3 mujeres de la casa con flores». Elena sonrió. ¿Y de qué trata? De una abuela sabia, una mamá valiente y una niña que aprendió que el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Lucía se detuvo, con la tostada a medio camino de su boca. Miró a su hija, luego a su madre, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Suena hermoso», dijo, con voz temblorosa. Esa tarde, las 3 fueron a la escuela. Valentina, con su vestido azul y su cuaderno abrazado al pecho, subió al escenario con una seguridad que asombró a todos. Cuando terminó de leer, el salón estalló en aplausos. Pero lo que más conmovió a Elena fue la mirada que Valentina les lanzó desde el escenario. Una mirada que decía: «Esto es por ustedes». Al volver a casa, Lucía preparó una cena especial: arroz con pollo, ensalada de aguacate y flan de vainilla, la receta favorita de su madre. «¿Por qué tanta fiesta?», preguntó Elena, mientras servía el vino. «Porque hoy entendí algo», dijo Lucía. «Toda mi vida creí que para ser una buena madre tenía que ser perfecta. Pero no. Solo tengo que estar presente. Solo tengo que elegir, cada día, estar aquí». Elena asintió, con el corazón lleno. «Tu padre decía que criar hijos no es moldearlos, es acompañarlos mientras se descubren a sí mismos. Y tú», dijo Lucía, mirándola fijamente, «me acompañaste incluso cuando no merecía que lo hicieras». «No se trata de merecer», repitió Elena, por enésima vez. «Se trata de amar». Pero justo cuando la paz parecía consolidarse, llegó una carta. Era del notario. «Estimada señora Elena», decía,
De acuerdo con las últimas disposiciones testamentarias de su esposo, y tras la mayoría de edad anticipada de la beneficiaria en caso de circunstancias excepcionales, se requiere su presencia para la lectura final del fideicomiso. Elena frunció el ceño. ¿Mayoría de edad anticipada? Llamó de inmediato a don Ramiro. ¿Qué significa esto? Significa, dijo el abogado, con voz seria, que, dadas las circunstancias legales recientes y la madurez demostrada por Valentina, el juez ha autorizado que ella acceda parcialmente al fideicomiso a los 14 años. Pero es demasiado joven. No según la ley. Y no según su esposo. Él dejó una cláusula especial. Si Valentina demostraba juicio, empatía y responsabilidad antes de los 15, el fideicomiso se activaría anticipadamente. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasa con Lucía? Ella seguirá siendo la administradora, pero Valentina tendrá voz. Esa noche, reunió a su hija y a su nieta en el salón. «Tengo que contarles algo», dijo, con voz firme pero suave. Les explicó todo. El fideicomiso, la cláusula, la decisión del juez. Lucía palideció. ¿Y si ella decide quitarme el control? Entonces será su decisión, dijo Elena. Pero confío en que hará lo correcto. Valentina, en cambio, no pareció sorprendida. Abuela, ¿fue por mi cuento? Elena sonrió. Fue por todo lo que ha sido estos últimos meses. Por cómo cuidas de tu madre. Por cómo eliges el amor, incluso cuando es difícil. Valentina asintió lentamente. Entonces, ¿qué hago? Lo que tu corazón te diga, respondió Elena. Pero recuerda, el dinero no te define. Tus decisiones, sí. Al día siguiente, en el despacho de don Ramiro, Valentina escuchó en silencio la lectura del documento. Luego, con una calma que asombró a todos, tomó la palabra. «Quiero que mamá siga administrando el fideicomiso», dijo. «Pero quiero que parte del dinero se use para ayudar a otros niños como yo. Los que no tienen casa. O familia». Lucía la miró, con los ojos llenos de orgullo. «¿Estás segura?» «Sí», dijo Valentina. «Porque el verdadero regalo no es tener, es compartir». Y en ese momento, Elena supo que su esposo había tenido razón. El legado no era el dinero, era el alma que lo heredaba. La decisión de Valentina no fue solo un gesto noble, fue una semilla. Una semilla que, regada con intención y cuidado, pronto comenzó a germinar en formas que nadie esperaba. Con el apoyo de don Ramiro y la guía silenciosa de su abuela, Valentina y Lucía diseñaron un pequeño fondo benéfico, Las Tres Mujeres, en honor a la historia que había conmovido a su escuela. El objetivo era sencillo pero profundo: ayudar a niños en situación de abandono emocional o económico, ofreciéndoles no solo recursos, sino también un espacio seguro, un mentor, una historia que les dijera, no estás solo. Lucía, al principio, dudó. ¿Y si nos aprovechan? ¿Y si malgastamos el dinero? Entonces aprenderemos, respondió Valentina, con una madurez que asombraba. Pero si no lo intentamos, ya habremos fallado. Elena, desde su mecedora, observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordaba cuando Lucía, a esa misma edad, solo pensaba en salir de casa, en ser independiente, en demostrar que no necesitaba a nadie. Ahora, su hija no solo cuidaba de su hija, sino que extendía esa protección a otros. El círculo se cerraba, no con perfección, sino con propósito. Una tarde, mientras preparaban los primeros documentos del fondo, Lucía le preguntó a su madre: ¿Papá sabía que esto pasaría? No, dijo Elena. Pero confiaba en que, si el dinero caía en las manos correctas, florecería. Y tú y Valentina son esas manos. El primer proyecto del fondo fue modesto: una biblioteca móvil para barrios marginados. Compraron una furgoneta usada, la pintaron de colores brillantes y la llenaron de libros donados. Valentina, con su entusiasmo contagioso, iba los fines de semana a leer cuentos a los niños. Lucía, por su parte, gestionaba los permisos, los presupuestos, las alianzas con escuelas locales. Una mañana, mientras cargaban libros en la furgoneta, una vecina se acercó. «Doña Elena», dijo, con voz emocionada, «mi nieto nunca había tenido un libro propio. Ayer, Valentina le regaló uno. Ahora duerme con él bajo la almohada».
Elena sonrió, con los ojos húmedos. Entonces valió la pena. Pero no todo fue fácil. Una semana después, recibieron una carta anónima. Ustedes creen que son santas, pero solo están lavando su conciencia con el dinero de otros. Lucía abandonó a su madre. Valentina ni siquiera sabe de dónde viene ese dinero. No son heroínas. Son hipócritas. Lucía rompió a llorar al leerla. Tiene razón. ¿Y si solo estamos fingiendo ser buenas? Valentina, en cambio, tomó la carta, la dobló cuidadosamente y la guardó en su cuaderno. No importa lo que digan, dijo. Importa lo que hacemos. Esa noche, Elena encontró a su hija en el porche, mirando las estrellas. No dejes que las palabras de los demás apaguen tu luz, le dijo, sentándose a su lado. El mundo siempre tendrá voces que critican, pero también tendrá niños que duermen con libros bajo la almohada. Y eso es lo que cuenta. Lucía asintió, secándose las lágrimas. A veces siento que nunca podré reparar lo que hice. No se trata de reparar, dijo Elena. Se trata de construir algo nuevo sobre lo viejo. Al día siguiente, Valentina leyó un cuento frente a 30 niños en un parque. Entre ellos, un niño pequeño, descalzo y con la ropa raída, se acercó al final y le susurró. ¿Puedo quedarme con el libro? Claro, dijo Valentina, entregándoselo. Gracias, dijo el niño. Eres como un ángel. Valentina lo miró, sorprendida. No soy un ángel. Solo soy una niña que tuvo suerte. Pero al volver a casa, le dijo a su abuela. Quiero que todos tengan esa suerte. Elena la abrazó. Entonces sigue sembrando, mi vida, porque el mundo necesita más jardines como el tuyo. Mientras tanto, Lucía, inspirada por la determinación de su hija, tomó una decisión propia, inscribirse en la universidad. No en derecho, como antes pensaba, sino en trabajo social. Quiero entender no solo las leyes, le dijo a su madre, sino las heridas que las leyes no pueden curar. Elena la miró con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Tu padre estaría orgulloso. Y en el silencio que siguió, las 3 mujeres supieron que el legado ya no era un secreto. Era una promesa. El otoño regresó, pero esta vez no trajo melancolía, sino una cosecha silenciosa. Los primeros frutos del fondo las 3 mujeres ya eran visibles. 3 niños habían sido acogidos por familias estables gracias a las alianzas que Lucía había tejido. Una docena más asistían a talleres de lectura y arte en la biblioteca móvil. Y en el barrio más humilde de la ciudad, un pequeño centro comunitario, financiado en parte por el fideicomiso, abría sus puertas los fines de semana para ofrecer comida, apoyo escolar y, sobre todo, esperanza. Valentina, ahora con 15 años, había crecido no solo en estatura, sino en presencia. Ya no era solo la nieta de doña Elena o la hija de Lucía. Era Valentina, la chica que leía cuentos con voz firme, que escuchaba a los niños sin juzgarlos, que sabía cuándo callar y cuándo actuar. Una tarde, mientras organizaban donaciones en el centro comunitario, una mujer mayor se acercó a Elena. «Usted es la abuela, ¿verdad?» «Sí», respondió Elena, secándose las manos en el delantal. «Mi nieto, el que duerme con el libro, dice que su nieta lo hizo sentir importante por primera vez». Elena sintió un nudo en la garganta. Ella solo comparte lo que recibió. «Pues entonces ustedes son benditas», dijo la mujer, con los ojos brillantes. «Porque en este mundo, el amor verdadero es raro». Esa noche, en casa, Valentina le mostró a su abuela un dibujo que un niño le había regalado. En él aparecían 3 figuras bajo un árbol enorme, una anciana con gafas, una mujer con el pelo recogido y una niña con trenzas. Sobre ellas, escrito con letras torpes pero llenas de cariño, decía: «Mi familia de corazón». «No somos su familia», dijo Valentina, con voz suave. «Pero quizás, eso no importa. Importa más de lo que crees», respondió Elena. «Porque la familia no siempre es sangre. A veces, es elección». Mientras tanto, Lucía se preparaba para su primer examen universitario. Estudiaba hasta altas horas de la noche, con libros apilados sobre la mesa y tazas de café frío a su lado. Pero ya no lo hacía por escapar, ni por probar algo a nadie. Lo hacía porque, por primera vez,
Sentía que su vida tenía un rumbo que no giraba alrededor de sus propias heridas, sino alrededor del bienestar de otros. Una madrugada, Elena la encontró dormida sobre los apuntes. Le cubrió con una manta y, antes de irse, dejó una nota sobre el libro. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser tú. Y tú, ya eres suficiente. Al día siguiente, Lucía la abrazó sin decir una palabra. Pero sus ojos decían todo. Pero el destino, como siempre, tenía una última prueba. Una carta llegó del banco. No era una amenaza, ni una irregularidad. Era una notificación formal. El fideicomiso había generado ganancias superiores a lo previsto. Había suficiente para cubrir no solo los gastos del fondo, sino también para establecer una beca permanente en nombre de Valentina y Lucía. Don Ramiro las citó a las 3 en su despacho. Su esposo, dijo, mirando a Elena, fue más visionario de lo que imaginábamos. Incluyó una cláusula final. Si el fideicomiso se usaba con fines altruistas antes de que Valentina cumpliera 18, el capital se duplicaría automáticamente mediante inversiones éticas que él mismo diseñó. Lucía se quedó sin palabras. Entonces, ¿todo esto era parte del plan? No del plan, corrigió Elena. De la fe. Él creyó en nosotras, incluso cuando nosotras no creíamos en nosotras mismas. Valentina, en cambio, no pareció sorprendida. Abuela, ¿puedo pedir algo? Claro, mi vida. Quiero que la beca se llame Raíces. Porque todos necesitamos raíces para crecer. Lucía la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Eres increíble. No, dijo Valentina. Solo soy hija de quien me enseñó a amar. Esa noche, las 3 se sentaron en el porche, como tantas veces antes. Pero esta vez, el silencio no era de tristeza, ni de incertidumbre. Era de plenitud. Gracias, mamá, dijo Lucía, tomándole la mano. Por no rendirte conmigo. Gracias a ti, respondió Elena. Por volver. Y Valentina, entre ellas, cerró los ojos y susurró. Somos las 3 mujeres de la casa con flores. Y nunca más estaremos solas. El viento movió las hojas del naranjo, como si el propio jardín asintiera. El secreto ya no era un peso. Era un regalo. El invierno llegó con una suavidad inusual, como si el tiempo mismo quisiera honrar la paz que por fin habitaba en la casa de las 3 mujeres. Las mañanas eran frías, pero el salón siempre estaba cálido, iluminado por la luz dorada de las lámparas y el murmullo de las conversaciones que ya no necesitaban justificarse. Doña Elena, ahora con el cabello más blanco que nunca, seguía tejiendo, no suéteres, sino mantas pequeñas que donaban al centro comunitario, mientras Lucía repasaba sus apuntes de trabajo social y Valentina escribía en su diario, una costumbre que había adoptado tras leer las cartas que su abuela le había dejado para cuando fuera mayor. Una tarde, mientras nevaba suavemente afuera, sonó el timbre. Era una joven de unos 20 años, con el rostro familiar y los ojos llenos de duda. Disculpe, ¿es usted doña Elena? Sí, soy yo, respondió Elena, abriendo la puerta con curiosidad. Mi nombre es Camila, dijo la joven, con voz temblorosa. Soy hija de su sobrina, la que se fue hace 20 años. Elena se quedó paralizada. Su hermana menor, María, había tenido una hija antes de desaparecer de sus vidas tras una pelea familiar que nunca se resolvió. Elena la buscó durante años, pero María, orgullosa y herida, nunca respondió a sus cartas. «María», preguntó Elena, con la voz quebrada. «Murió hace 6 meses», dijo Camila, bajando la mirada. «Antes de morir, me pidió que viniera, que le pidiera perdón, en su nombre». Elena sintió como si el tiempo se detuviera. «Pasa, hija», dijo, haciéndose a un lado. «Estás en casa». Mientras preparaba té, Lucía y Valentina observaban en silencio. Camila se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas, como si temiera ser rechazada. «Mi madre nunca superó la pelea con usted», dijo. «Pero en sus últimos días, solo hablaba de usted. De cómo la cuidaba cuando eran niñas. De cómo usted le salvó la vida una vez, en el río». Elena cerró los ojos. Recordaba ese día con claridad. María, a punto de ahogarse, y ella, sin pensarlo,
lanzándose al agua helada. No sabía que tenía una prima, dijo Valentina, acercándose con timidez. Camila sonrió, con lágrimas en los ojos. Y yo no sabía que tenía una familia que me esperaba. Esa noche, Camila se quedó a cenar. Compartieron historias, risas y un silencio cómodo que solo nace cuando el perdón ya ha hecho su trabajo. Al día siguiente, Elena la llevó al desván. Entre cajas viejas, encontró un álbum de fotos. En una de ellas, aparecían dos niñas abrazadas bajo un árbol, Elena y María, con los mismos hoyuelos que ahora lucía Camila. Ella siempre fue mi mitad, dijo Elena. Y aunque la vida nos separó, nunca dejé de amarla. Camila rompió a llorar. Gracias por no odiarla. El odio es una prisión, dijo Elena. Y yo prefiero vivir en libertad. Durante las semanas siguientes, Camila visitó con frecuencia. Ayudaba en el centro comunitario, jugaba con los niños, y poco a poco se convirtió en parte de la familia. Una noche, mientras las cuatro compartían una taza de chocolate caliente, Lucía dijo: «Ahora somos 4 mujeres». «No», corrigió Valentina, con una sonrisa. «Siempre fuimos muchas. Solo que algunas tardaron en encontrar el camino de regreso». Elena miró a cada una de ellas, a su hija, que había aprendido a amar sin miedo, a su nieta, que sembraba bondad como quien siembra flores, y a Camila, que traía consigo el eco de un pasado no resuelto, pero ahora sanado. Y supo que su esposo había tenido razón. El verdadero legado no era lo que se guardaba en cajas fuertes. Era lo que se multiplicaba en corazones. La primavera volvió a teñir el jardín de colores, pero esta vez, entre las flores nuevas, crecía algo más. Una familia ensanchada, no por sangre, sino por elección. Camila, con su risa contagiosa y su mirada curiosa, se integró con una naturalidad que sorprendió a todos, como si siempre hubiera pertenecido allí. Ayudaba a Lucía con los trámites del fondo Las Tres Mujeres, leía cuentos con Valentina en la biblioteca móvil y en las tardes tranquilas se sentaba junto a doña Elena a escuchar historias del pasado, historias que ahora ya no dolían, sino que sanaban. Una mañana, mientras preparaban semillas para el huerto comunitario, Camila preguntó: «Abuela, ¿por qué nunca hablaste de mi madre después de que se fue?». Elena se detuvo, con las manos llenas de tierra. «Porque el silencio a veces es la forma más dolorosa de amar», respondió. «Guardé su recuerdo como un tesoro roto, esperando que algún día pudiera arreglarlo. Pero no pude. Así que lo guardé en paz. Y ahora». «Ahora tú eres ese puente», dijo Elena, acariciando su mejilla. «Y eso es más de lo que jamás esperé». Mientras tanto, Valentina se preparaba para un hito importante, su discurso de graduación escolar. Había sido elegida para hablar en nombre de su clase, y su tema era el valor de las raíces. «Quiero que todas las niñas sepan que no necesitan ser perfectas para ser amadas», le dijo a su abuela una noche, mientras ensayaba frente al espejo. «Solo necesitan ser ellas mismas. Entonces ya tienes todo lo que necesitas», dijo Elena. «Porque eres tú». El día de la graduación, la familia al completo asistió. Lucía con un vestido sencillo pero elegante, Camila con un ramo de flores silvestres y doña Elena con su mejor chal, tejido con hilos dorados que parecían atrapar la luz del sol. Cuando Valentina subió al escenario, su voz no tembló. «Hace unos años», comenzó, «creía que el hogar era un lugar. Pero aprendí que el hogar es una persona. O varias. Las que te ven cuando te sientes invisible. Las que te perdonan cuando te equivocas. Las que te enseñan que el amor no se mide en regalos, sino en presencia». En la primera fila, Lucía lloraba en silencio. «Mi abuela me enseñó que el perdón no es olvidar. Es elegir seguir adelante juntos. Mi mamá me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Y yo quiero enseñarles a otros que, aunque el mundo a veces duela, siempre hay alguien dispuesto a tender la mano». El auditorio estalló en aplausos. Pero lo que más conmovió a Elena fue la mirada que Valentina les lanzó al bajar del escenario. Una mirada que decía: «Esto es por ustedes». Esa noche, celebraron en casa. Camila preparó una tarta de manzana, la receta favorita de su madre, y Lucía abrió una botella de vino que guardaba desde el nacimiento de Valentina. «Por las raíces que nos sostienen», dijo Elena, alzando su copa. «Y por las ramas que seguimos creando», añadió Valentina.
Mientras reían y compartían recuerdos, sonó el teléfono. Era don Ramiro. Doña Elena, dijo, con voz solemne, ha llegado el momento. Ella supo de inmediato a qué se refería. El testamento final de su esposo incluía una última cláusula, sellada hasta que Valentina cumpliera 18 años, o hasta que demostrara, sin duda, que entendía el verdadero propósito del legado. ¿Y bien?, preguntó Lucía, al ver la expresión de su madre. Es hora, dijo Elena, de revelar el secreto final. Camila frunció el ceño. ¿Qué secreto? El que lo cambia todo, respondió Elena. Pero también el que lo confirma todo. Al día siguiente, las 4 mujeres se reunieron en el despacho de don Ramiro. Sobre la mesa, un sobre grueso, sellado con cera roja y las iniciales EL, Ernesto López, el esposo de Elena. Don Ramiro lo abrió con cuidado. Dentro no había más papeles de propiedad, ni cuentas bancarias. Había una carta y una llave. El silencio en el despacho de don Ramiro era tan denso que se podía oír el latido del reloj de pared. Doña Elena tomó la carta con manos temblorosas, como si sostuviera algo sagrado. La caligrafía de su esposo, firme y elegante, le era tan familiar que por un instante sintió que él estaba allí, sonriéndole desde el otro lado del tiempo. Mi amor, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que cumpliste con lo más difícil, enseñarles no con palabras, sino con el ejemplo. No se trata de proteger el dinero, se trata de proteger el alma que lo hereda. Elena respiró hondo y continuó leyendo en voz alta, para que todas escucharan. La llave que acompaña esta carta abre una caja fuerte en el Banco Central. Dentro no hay más oro ni papeles. Hay algo más valioso, los diarios de mi madre, las cartas que mi padre escribió desde la guerra y un sobre con las escrituras de una pequeña casa en la costa, la que construimos con nuestras manos el verano que nació Lucía. Esa casa nunca fue vendida. La mantuve a nombre de un fideicomiso aparte, solo para ustedes, porque sabía que, algún día, necesitarían un lugar donde sanar, lejos del ruido del mundo. Lucía se llevó las manos a la boca. La casa de la playa. Sí, dijo Elena, con los ojos brillantes. Donde aprendiste a nadar. Donde tu padre te enseñó a pescar. Donde lloraste la primera vez que te rompieron el corazón. Pensé que la habían vendido. Nunca, dijo Elena. Tu padre la guardó como un refugio, para cuando la vida les exigiera un respiro. Valentina tomó la llave, fría y pesada en su palma. ¿Y los diarios? Son la historia de nuestra familia, explicó Elena. De sacrificios, errores, amores perdidos y segundas oportunidades. Tu bisabuela los escribió para que supiéramos que, incluso en los días más oscuros, siempre hay una chispa de luz. Camila, en silencio, miraba la escena con asombro. Entonces, todo esto fue un plan de amor. No un plan, corrigió Elena. Una fe. Al salir del despacho, el sol brillaba con una intensidad que parecía bendecir el momento. Las 4 mujeres caminaron juntas hacia el coche, sin prisa, como si el tiempo ya no les perteneciera, sino que fuera un regalo compartido. Esa noche, en casa, mientras preparaban la cena, Valentina preguntó: «Abuela, ¿cuándo vamos a la casa de la playa?» «Cuando lo necesiten», respondió Elena. «No cuando quieran». «Pero, ¿y si la necesitamos ahora?» Elena la miró, y en los ojos de su nieta vio algo nuevo, no ansiedad, sino claridad. «Entonces iremos», dijo. 2 días después, partieron al amanecer. El viaje fue silencioso, lleno de miradas cómplices y sonrisas contenidas. Cuando llegaron, la casa estaba tal como la recordaban. Blanca, sencilla, con las ventanas abiertas al mar y el olor a sal impregnado en las paredes. Lucía corrió a la orilla, como si el océano pudiera lavar los últimos restos de culpa. Valentina exploró cada rincón, como si buscara ecos de su infancia futura. Camila se sentó en el porche, con los diarios de la bisabuela en el regazo, leyendo en voz baja las palabras que hablaban de guerras, de partos solitarios, de cartas nunca enviadas. ¿Y Elena? Elena se quedó en la puerta, mirando a las 3 mujeres que ahora eran su mundo. «Gracias, Ernesto», susurró al viento. «Lo hiciste bien». Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas,
Compartieron una cena sencilla: pescado fresco, pan crujiente y vino tinto. No hubo discursos, ni promesas grandiosas. Solo risas, silencios cómodos y el sonido constante de las olas. Antes de dormir, Lucía abrazó a su madre. «Perdóname por dudar de ti». «Ya lo hice», dijo Elena. «Pero más importante, perdónate tú». Y en ese momento, entre el murmullo del mar y el calor de un hogar recuperado, supieron que el secreto final no era la casa, ni el dinero, ni siquiera los diarios. Era la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían un lugar al que volver. Juntas.